¿por qué los padres de Betty la dejaron verse así? Esta es la verdadera pregunta y no por qué era tan fea, que realmente no lo era. Y antes de que alguien se enoje, no estoy preguntando por qué no le hicieron una supermodelo. Estoy preguntando algo mucho más simple. ¿Por qué la peinaban y la vestían de esa manera? Seguro tú te hiciste esta misma pregunta al menos una vez en cada episodio. ¿Por qué parecía una caricatura en un mundo donde nadie más se veía así? Porque si vemos la novela, Betty no crece rodeada de niñas con esos peinados imposibles, esos lentes enormes o esa ropa que parecía sacada de otra época, porque realmente ya ni era la moda en ese momento. O sea, es cierto, Betty sobresalía tanto porque era la única que se veía así. Ni su mamá vestía así, y si esto fue una imposición de su esposo, no entiendo por qué lo permitió, pues en la telenovela hay momentos donde ella tiene que imponérsele a su esposo y lo hace con firmeza. Ahora, las mujeres de su barrio tampoco se vestían de esa manera ni se peinaban así. Su papá no vestía mal, las compañeras de la escuela tampoco. Entonces, ¿en qué momento alguien decidió presentarla ante el mundo de esa manera? ¿Pensaron alguna vez en las consecuencias que esas decisiones tendrían para ella? Y mientras más lo pienso, más me pregunto algo incómodo. ¿Los padres de Betty la prepararon realmente para la vida o la condenaron a sufrirla? La mayoría de las personas creen que sufrió porque era fea. Yo no estoy tan segura. Creo que Betty sufrió porque fue enviada al mundo completamente indefensa en una de las áreas más importantes de una persona, su autoestima. Año tras año, burla tras burla, humillación tras humillación, mientras los adultos que la amaban parecían no darse cuenta de lo que estaba ocurriendo o simplemente no querían darse cuenta. Pero su apariencia era solo el síntoma de algo más profundo. Sus padres no solo descuidaron cómo se veía, sino cómo se relacionaba. Hay un capítulo donde el papá la ve jugando. No recuerdo el detalle exacto, pero lo importante es lo que sucede. Él la aparta del mundo en lugar de enseñarle a vivir en él, porque en ese capítulo Betty está pasando un momento difícil con los niños de su barrio. Hermes Pinzón no le da herramientas para poderse defender o alzar la voz, para socializar. No hay prácticas de resiliencia para Betty, solo se le aparta de lo que le puede producir incomodidad y de la oportunidad de experimentar en lo posible con las personas y su entorno para irse, por decirlo así, capacitando para lo que le espera en el futuro. Y lo digo así porque al menos pudieron ofrecerle eso al estarla condenando a todo lo que le pasó en la telenovela por la forma en que la criaron. Y sí, hay algo importante que debemos reconocer. Los padres de Betty sí la amaban profundamente. Nunca vemos maltrato. Bueno, maltrato físico, ¿verdad? Nunca vemos abandono. Nunca vemos falta de cariño, todo lo contrario, sí la apoyan, la cuidan y se sienten orgullosos de ella. Pero amar a un hijo y prepararlo para la vida no siempre son la misma cosa. Y creo que eso es justamente lo que le ocurrió a Betty. Sus padres hicieron un trabajo extraordinario formando su inteligencia. La educaron, la impulsaron a estudiar, le enseñaron disciplina, le enseñaron valores, la convirtieron en una mujer brillante. Pero mientras fortalecían una parte de ella, parecían ignorar otra completamente, la parte social, la parte emocional, la forma en que el mundo la iba a recibir y cómo ella lo iba a sostener. Pues nos guste o no, el mundo no conoce primero nuestros valores. Primero ve cómo nos presentamos, cómo hablamos, cómo nos relacionamos, cómo nos comportamos. Y especialmente cuando somos niños. Un niño no llega a la escuela y los demás dicen, veamos qué tan noble es su corazón. No, los niños observan otras cosas, cómo se viste, cómo se peina, cómo se comporta. Y aunque eso no debería importar, sí importa, porque vivimos en el mundo que existe, no en el mundo que desearíamos que existiera. Y aquí aparece una reflexión que me parece importante para cualquier padre. Amar a un hijo no significa que siempre tomemos las mejores decisiones para él. Y a veces creo que confundimos ambas cosas. Creemos que porque amamos a nuestros hijos automáticamente los estamos ayudando, pero no siempre es así. Hay padres que aman profundamente a sus hijos y aún así los sobreprotegen.
Hay padres que aman profundamente a sus hijos y aún así los vuelven dependientes. Hay padres que aman profundamente a sus hijos y aún así los envían al mundo sin las herramientas necesarias para enfrentarlo. Y mientras más lo pienso, más me pregunto si los padres de Betty estaban educando a una hija o estaban intentando demostrar algo, porque existe una tentación muy peligrosa en la crianza. Intentar que nuestros hijos carguen con nuestras propias batallas. A veces son batallas políticas, a veces son religiosas, a veces son ideológicas y a veces son batallas contra los estándares sociales, contra la apariencia, contra la belleza, contra lo superficial. Y quiero aclarar algo. Estoy de acuerdo que muchas de estas batallas son válidas. El problema es otro. El problema es cuando quienes pagan las consecuencias no somos nosotros, sino nuestros hijos. Porque es muy fácil decir, lo importante es lo de adentro, y claro que lo es. Pero cuando una niña llega a la escuela, los demás niños no conocen lo que lleva por dentro y van a hablar sin filtro. Van a ser directos sobre lo que ven y lo que sienten, sobre todo si sus padres no le enseñan a esos niños que hablar del cuerpo y de la apariencia de los demás no es correcto. Y es que cuando se trata de nuestros hijos, muchas veces ellos son quienes terminan pagando el precio de nuestras decisiones. Y no estoy diciendo que debemos enseñarles a perseguir la perfección física, no estoy diciendo que debemos obsesionarlos con su apariencia, tampoco estoy diciendo que deban encajar en todos los estándares sociales. Lo que digo es algo mucho más sencillo. Existe una diferencia enorme entre enseñar a un hijo a no depender de su apariencia y descuidar completamente su apariencia. Existe una diferencia enorme entre luchar contra estándares imposibles y abandonar a un hijo a las consecuencias de esos estándares. Porque preparar a un hijo para la vida no significa enseñarle que el mundo es justo o que tiene que ser justo. Significa enseñarle a vivir en un mundo que muchas veces no lo es. Debemos darles todas las herramientas posibles para enfrentarlo. Y eso incluye ayudarlos a desarrollar confianza. Significa enseñarle a cuidar su higiene, a presentarse con seguridad, a relacionarse con otras personas, a desarrollar habilidades sociales, a construir amistades, a poner límites, a defenderse, a levantarse después de una humillación, a reconocer su propio valor. Pues llegará el día en que nosotros no estaremos ahí para hacerlo por ellos. Cuando vemos la vida de Betty, gran parte de su sufrimiento no viene de su inteligencia, viene de sentirse menos que los demás, viene de años de burlas, de rechazo, de aislamiento, de crecer pensando que no es suficiente. Y aunque muchas de esas heridas fueron causadas por otras personas, algunas pudieron haberse mitigado si hubiera llegado mejor preparada para enfrentarlas. Quizá la lección más importante de Betty la Fea no tiene que ver con la belleza realmente, tiene que ver con la responsabilidad. La responsabilidad que tenemos como padres de preparar a nuestros hijos para el mundo real, no para el mundo ideal, no para el mundo que quisiéramos que existiera, sino para el mundo que existe hoy. Lo cierto es que algún día no estaremos para protegerlos. Y cuando llegue ese momento, lo único que les quedará serán las herramientas que les dimos. Por eso la pregunta no es si amamos a nuestros hijos, la mayoría de los padres lo hacemos. La verdadera pregunta es, ¿los estamos preparando para vivir en el mundo que les tocará enfrentar? Al final, la historia de Betty nos enseña la lección más difícil de todas, que el amor también puede dañar si no tenemos cuidado. Que no basta con amar a nuestros hijos desde nuestro propio egoísmo y miedos. Hay que amarlos dándoles alas para el mundo real, no solo un refugio donde esconderse. Yo sé que si Betty hubiera sido diferente, pues no existiera la novela, ¿verdad? Debía ser tal cual fue y por eso fue un gran éxito y está increíblemente hecha. No te aburres, la puedes iniciar a ver, terminarla de ver y si quieres la vuelves a iniciar a ver, o sea, está genial. La trama, el drama, lo cómico, los personajes, la intensidad de cada actor, pero sí nos enseña algo. No algo, ¿sabes qué nos enseña? Nos enseñan 1000 cosas que están equivocadas y que podemos analizar para evitar cometerlas hoy en día, porque aunque sean épocas diferentes, años diferentes, créeme,
hay cosas negativas que se hacían en aquellos años que también se siguen haciendo hoy, aunque haya más información, más maneras de abordarlas, pero se siguen cometiendo. ¿Y tú crees que don Hermes y doña Julia le hicieron un favor al protegerla tanto o fueron los responsables de su inseguridad? Los leo en los comentarios. Déjame también si quisieras que hablara más sobre esta serie o telenovela que no hayas escuchado ya en otro canal. ¿Ok? No sé, podemos hablar de tantas cosas. Bueno, entonces te mando un fuerte abrazo y gracias por llegar hasta el final de este video. Nos vemos en el próximo.